Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico de Street. Como ya es rutina, comenzamos la semana bastante tranquilita. Luego, como ya veíamos la semana pasada, según va pasando los días, vemos cómo empieza a haber un poquito más de volatilidad en el mercado. Normalmente lo que estamos viendo es que la semana empieza un poquito tranquilita y de cara a la última parte de la semana vemos cómo los índices empiezan a repuntar, sobre todo los índices americanos y el DAX en Europa. Así que veremos a ver si esta semana se repite la misma pauta. Debemos tener en cuenta que esta semana tendremos decisión de los tipos de interés en Europa, sobre todo con el discurso que dará Christine Lagarde, a ver cómo se lo acaban tomando en los mercados, porque puede provocar bastantes movimientos debido a la expectativa que tienen de bajada de los tipos de interés en los próximos meses. Antes de comenzar con las tres acciones de hoy, comentaros que mañana probablemente estaremos en el canal un poquito antes de lo normal porque vamos a tener una novedad en el canal, pero bueno, no voy a decir nada más y ya mañana lo comentaremos. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Bankinter, que ha cumplido ese objetivo que poníamos la semana pasada. Veremos también la cotización de OHL, que ha perforado ese soporte que decíamos que no debía perforar. Y vamos a analizar Endesa, que como vamos a ver, continúa con esa corrección que venimos viendo en las últimas semanas. Así que venga, porque hoy va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a comenzar por la cotización de Bankinter. Las analizamos la semana pasada en la sesión de lunes y estamos por aquí. Y fijaros cómo estábamos justamente en la base del gap que había dejado abierto en la sesión del 25 de enero. ¿Y que decíamos? Que era una zona muy importante de resistencia, pero a la vez si veíamos que las siguientes sesiones empezaba a entrar en la zona del gap, sería una señal muy positiva y nos podría marcar que se iría a cerrar el gap entero, y eso también podría incluir la posibilidad de que la directriz bajista que llevamos viendo desde el mes de noviembre, desde finales de noviembre, se acabase rompiendo. Pues bien, fijaros cómo las siguientes sesiones, la sesión del lunes, vimos cómo se mantenía el alza. Aquí fijaros cómo intentó retroceder, pero ya teníamos la media móvil de 70 sesiones como soporte. ¿Y qué pasó? Pues que fue una zona maravillosa para entrar de nuevo la demanda, consolidar como soporte la media móvil de 70 sesiones y acabar cerrando el gap. Fijaros. En el momento que entró volumen, acabó cerrando el gap en la sesión del viernes de la semana pasada. ¿Y qué nos faltaba ya por confirmar? La ruptura de la directriz bajista. Y eso es lo que hemos visto en la sesión de hoy. Por lo tanto, un movimiento muy positivo, lo que hemos visto en la cotización de Bank Inter desde la semana pasada, en la sesión de lunes, cuando la analizábamos. Y bien, ahora, ¿qué situación tenemos? Pues bueno, ahora lo más importante que tenemos en el gráfico, sin lugar a dudas, es consolidar como soporte la antigua directriz bajista. Es decir, no habría que descartar que nos vayamos quizás hasta los máximos que veíamos por aquí, en la zona de los 6,15 aproximadamente, metíamos los máximos la sesión del 24 de enero y a partir de ahí corregir. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 5,98, de los 6 aproximadamente, para consolidar esa ruptura de la directriz bajista. Sería muy buena señal. Si pasa eso y a partir de ahí volvemos a repuntar. Si llegamos a ver ese movimiento, es muy probable que las próximas semanas acaben siendo bastante alcistas para la cotización de Bank Inter. ¿Dónde estaría el riesgo? Pues que una vez completado el cierre del gap y viendo la ruptura de la directriz bajista, al final volvamos a corregir y volvamos a perforar la directriz bajista. Eso sería una señal muy pero que muy negativa en el gráfico de Bank Inter. ¿Y por qué? Porque una vez que hemos visto una ruptura al alza, si luego vemos la ruptura a la baja de nuevo, nos quiere dar la sensación de que han querido engañar a los inversores pensando que íbamos a mantenernos al alza. Han entrado muchos ahí y al final ha acabado siendo un engaño. Es decir, podría volver a corregir con muchísima fuerza. Además, echaba un poquito la vista atrás porque todo me sonaba algo que ya habíamos visto anteriormente en la cotización de Bank Inter. Y fijaros cuando cayó con tanta fuerza en marzo de 2023, luego se estuvo recuperando durante todo el año. Y una vez alcanzado el cierre del gap, volvió a corregir, que es cuando hemos empezado a corregir y hemos visto esa directriz bajista. Por lo tanto, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues no ver lo que veíamos antes, es decir, cubrir el gap y que se mantenga al alza. ¿Y qué opción tenemos ahora mismo? La mejor de todas, consolidar como soporte la directriz bajista y a partir de ahí volver a repuntar. ¿Que no lo hace? Pues cuidado, porque puede haber sido una ruptura en falso, un engaño y volveríamos a corregir con mucha fuerza.
Y cuidado porque podría acabar perdiendo de nuevo la media 70 de 200 sesiones e irnos a cerrar el gap que tenemos por aquí. Por lo tanto, eso sería una visión bastante negativa, un escenario muy negativo de la cotización de Bank Inter. Pero ojo, porque como decimos, de momento lo está haciendo muy, pero que muy bien. Y el panorama que tenemos en el gráfico mensual, pues lo recordamos, como veíamos en anteriores análisis técnicos. Quizás no haría falta analizarlo todas las veces que vemos la cotización de Bank Inter, pero como me imagino que en cada vídeo habrá gente nueva que esté viendo Bank Inter, pues lo recordamos. Fijaros, teníamos una divergencia en el gráfico mensual entre la cotización y el RSI. ¿Dónde estaba el riesgo de esta divergencia en el largo plazo? Aquí, en la zona de los 4,95, los 5 euros aproximadamente, que más coincidía con los máximos que teníamos en 2018, a principios. Es decir, muy lejos. ¿Apunta que nos vamos a ir hasta esa zona? Pues de momento no. ¿Por qué? Porque aunque tuvimos una envolvente bajista muy fea, muy pero que muy fea, y un mes de enero que fue negativo también, fijaros cómo en febrero se ha recuperado muy bien, sobre todo en la última parte de enero. Por lo tanto, eso ha sido muy positivo. Si, según va continuando marzo nos mantenemos al alza, va a ser muy buena señal para, como decimos, cuidado, seguir marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico de Bank Inter los próximos meses. Y si Bank Inter era la cara de los análisis de hoy, vamos a empezar con las cruces, porque tenemos dos. La primera de ellas, OHL, fijaros. ¿Qué decíamos en el último vídeo? Se veía muy bien. Ese soporte, esos mínimos históricos que teníamos en la cotización de Bank Inter. La zona de los 0,37, una zona que no había perforado nunca. Y que era clave no perforarla. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí no teníamos ningún soporte por el camino. Lo que comentábamos era que sí que es verdad que podría ser una zona muy interesante de rebote, porque ya había actuado como tal anteriormente, pero debíamos de considerar que ahí también debíamos tener muchísimo riesgo, porque si perfora esa zona no tenemos ningún soporte, ningún cimiento por abajo que haga volver a impulsar a la demanda, o por lo menos no tenemos ninguna referencia. Evidentemente acabaremos viendo algún rebote. ¿Qué ha pasado en la sesión de hoy? Pues que ha caído con muchísima fuerza, una caída del 5,28%, prácticamente mínimos de la sesión y con muchísimo volumen. Ha roto ese soporte. Es muy mala señal. Además, no tenemos divergencia, porque aquí fijaros está en 27,22 el RSI y por aquí estamos en 30,57, es decir, no tenemos divergencia. ¿Qué escenario tenemos ahora más probable? Pues quizás que continuemos corrigiendo. Viendo la vela que ha dejado hoy, hay que analizar las velas de los siguientes días, a ver el volumen si se va ralentizando un poquito. Cuando se ralentice el volumen nos va a dar la señal primera de que va perdiendo fuerza la caída y que podemos buscar un rebote, y quizás si no se acaba alejando mucho esa zona de los 0,37, pues no habría que descartar acabar viendo un pullback hasta esa zona. Pero puede que sea simple y llanamente un pullback. Además, fijaros, el MAC está dando la misma señal de venta, es decir, es muy feo, es una vela muy parecida a la que veíamos por aquí, que luego al final acompañaron caídas más importantes. Por lo tanto, pues no pinta nada bien, ya lo decíamos, es que la cotización de OHL no lleva pintando nada bien durante muchísimo tiempo. Y fijaros cómo en 2020 ya probamos por primera vez la zona de los 0,37. Y hemos estado durante varios años en un movimiento lateral. Y que ahora rompa esa zona, pues la verdad que me da muy mala espina. ¿Por qué? Pues porque es una zona que se ha mantenido muy bien y si la acaba rompiendo, lo que nos va a indicar es que a lo mejor el lateral se rompe. O por lo menos la situación que teníamos ahora mismo. Fijaros cómo dentro de ese lateral veníamos viendo una tendencia bajista, pero que parecía que el suelo estaba muy cerquita de los 0,37. Ahora al romperla, pues se abren dos posibilidades. Una muy negativa, que es que continúe cayendo con bastante fuerza y sin referencias por abajo y nos cueste encontrar un suelo estable y sean caídas continuas y que no nos dejen escapar a los que estén dentro de la cotización de OHL. O tampoco habría que descartar quizás un escenario más positivo, que es que una vez que se ha roto la zona de los 0,37, que seguramente ahí había muchos stop loss, de ahí el volumen tan alto que hayamos visto, habiendo barrido ya todos stop loss, sea cuando nos demos la vuelta de verdad. Eso es un escenario que puede llegar a pasar, sin lugar a dudas. Es un escenario que puede pasar. Que hayamos roto una zona muy clara de stops para, a partir de ahí, barrerles y dejarles fuera del mercado una subida bastante buena. ¿Qué pasa? Pues que yo imagino que habrá muchos que no se habrán salido todavía. Aunque sí que les habrá saltado. Entonces,
si ese es el escenario, no hay que descartar que también veamos nuevas correcciones. Y en el escenario negativo, evidentemente, podríamos seguir viendo correcciones. La prueba de fuego, ¿dónde va a estar? En el posible pullback, a la zona de los 0,37. Si vemos ese pullback a la zona 0,37 y le rompe al alza con mucho volumen, tendríamos una ruptura en falso. Que vemos que no lo consigue superar, lo consolidaría como resistencia y podríamos continuar cayendo. Pero ojo, porque puede ser muy arriesgado quedarnos a verlas venir. A ver qué pasa, porque como decimos, ha roto un soporte muy importante y no tenemos referencias ahora mismo de soportes por abajo en la cotización de OHL. Y vamos con la última de las acciones, otra acción que la verdad que no levanta cabeza. Fijaros cómo situábamos el soporte en la zona de los 17. Fijaros cómo se fue hasta él, lo consolidó como resistencia y volvió a corregir. Fijaros la semana pasada, estas tres velas de aquí, una vela muy bajista, luego se recuperó muy bien con una vela envolvente. Esta vela nos debería haber marcado que íbamos a ver ese rebote, además teníamos una divergencia, fijaros, entre la cotización y el RSI, es decir, todo apuntaba a que después de esta vela podríamos mantenernos a la alza. ¿Qué debía superar? La zona de los 17. Si superaba esa zona, nos marcaba un repunte más importante, como mínimo hasta la media móvil de 70 sesiones. O incluso la zona anterior de soporte de los 18,22. Pero fijaros la vela del viernes. Y lo más curioso es que la vela del viernes tuvo menos volumen que la vela del jueves. Es decir, podría haber sido una vela trampa lo que vimos el viernes, pero en la sesión de hoy hemos vuelto a corregir, hemos vuelto a cerrar en mínimos decrecientes. Pero ojo, porque esta divergencia se sigue alargando. Y hoy el volumen sí que es verdad que ha sido un poquito más alto al que vimos el viernes, pero tampoco ha sido un volumen como el que veíamos en la sesión del jueves. Por lo tanto, tenemos ahora mismo, podríamos decir, sentimientos encontrados. Porque podríamos seguir pensando que sigue marcando nuevos mínimos y que podríamos seguir cayendo hasta la zona de soporte que ahora veremos en el gráfico semanal, pero a la vez estamos viendo cómo estas dos últimas caídas, la que vimos el viernes y la que hemos visto hoy, no nos acaban de convencer, porque tampoco hay demasiado volumen. De aquí entró muchísimo volumen. Sí que es verdad que la sesión del jueves era la última sesión del mes y que a lo mejor entró más volumen por eso. Puede ser, pero fijaros que el volumen también podría haber entrado con caídas. Entró con una subida de una vela envolvente clarísima. Por lo tanto, pues bueno, ahora tenemos muchas dudas. A lo que íbamos, el posible soporte sí continúa corrigiendo. Yo creo que ahora mismo sí acaba perforando la zona de los 15,85 aproximadamente, que es donde tiene el mínimo de hoy, pues yo creo que sí, vamos a continuar cayendo hasta esa zona de soporte. Si ahora intenta darse la vuelta y consigue recuperarse y supera, fijaros que ahora podemos encontrar otra resistencia a corto plazo por aquí, que la zona de los 16,42. Si la supera, ojito, porque se podría activar ese rebote que estamos esperando. Pero sería un simple rebote después de toda la caída que hemos visto, ¿eh? De momento, nada más. El soporte por abajo, si continúa corrigiendo, pues fijaros. Vamos a señalar, más bien, más que un soporte, vamos a señalar una zona pivot quizás, donde podríamos encontrar a la demanda bastante bien posicionada. Estaría entre los máximos que veíamos en mayo de 2017, entre los 13,85 aproximadamente, y los mínimos que veíamos por aquí en 2021 y 2022. La zona de los 14,64. Estamos muy lejos de esa zona ahora mismo. Pero fijaros cómo una vez que perfore los mínimos que tenemos en diciembre de 2022, no tenemos ningún soporte. ¿Por qué? Porque la subida fue vertical. Por lo tanto, a partir de la zona de los 15,66, 15,70 aproximadamente, no tenemos soportes. La caída puede ser vertical. ¿Hasta dónde? Hasta esa zona pivot. Entre los 14,64 y los 13,87. Ahí sí que sí puede entrar con bastante fuerza la demanda. Me costaría creer, de verdad, que se vaya del tirón hasta esa zona, porque es que hay muchísimo recorrido todavía. Un 8%, aparte alta y la parte baja, un 13%. Si estuviéramos hablando de un chicharro, pues sí, os lo compro, pero una acción como Endesa, una blue chip, que sigue cayendo otro 13% después de haberse cascado una caída de un 20% casi en un mes y medio, la verdad que me parecería espectacular. Por eso no debemos descartar ahora ver un rebote. Y más aún teniendo estas velas que tenemos por aquí. Y fijaros como también en el gráfico mensual, en el semanal, perdón, ahora pasaremos al mensual, hemos perforado la media móvil de 200 sesiones. Es decir, no habría que descartar ver una vuelta hasta ella. Una vuelta que podría ser un simple pullback, consolidarla como resistencia y volver a corregir para dar continuidad a la tendencia bajista. ¿Que la rompe al alza? Pues no pasaría nada. Ojito que recuperamos la tendencia que vimos anteriormente. Pierde la media de 200, la vuelve a recuperar y se mantiene al alza. Podría llegar a pasar.
Y en el gráfico mensual, fijaros cómo tenemos un soporte muy importante ahora mismo, la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, todo apunta a que estamos en una zona quizás buena para ver un rebote. Y en el corto plazo hay algo que invita a ello, que lo que comentábamos, un poquito de volumen con las caídas, la divergencia. Por lo tanto, quizás, pues bueno, yo, si quisiese operar ahora mismo la motivación de Endesa, lo que haría es entrar en la zona donde estamos ahora mismo y a partir de los mínimos que tenemos en la sesión de hoy, ya si les pierde me saldría. ¿Por qué? Porque eso nos indicaría que puede acabar corrigiendo con bastante fuerza en el gráfico. ¿Que tenemos todavía la zona de los 15,66 ahora mismo? Sí, podríamos llegar hasta ahí, los stop loss, pero un poquito más. Fijaros, aquí se ve muy bien el gráfico diario. La subida fue vertical. Por lo tanto, si perdemos esta zona de los 15,60, 15,70, la caída ahora pues también podría llegar a ser bastante vertical en la cotización de Endesa. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como os decía al principio, mañana vamos a estar por aquí un poquito antes, porque vamos a cambiar, o intentar que sea mañana, cambiar cómo vemos los gráficos. Mañana ya veremos un poquito más de a qué me refiero, pero creo que va a ser muy, pero que muy interesante para todos vosotros que muchas veces estéis viendo lo que estoy analizando, pero no sabéis de dónde viene todo esto. Pues bueno, quizás, como os digo, creo que os va a parecer bastante interesante lo que os voy a comentar en el día de mañana, que vamos a analizar tres acciones igual, pero vamos a ver cómo lo vamos a analizar en el día de mañana. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en el vídeo de hoy no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana no faltéis a la cita y hasta entonces, lo que tengáis todos, muy buen día.